Bien, pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos al Centro Nacional de Comunicación Social para la presentación del video testimonial Consumo de drogas, alerta de salud en ciudades fronterizas. Saludo a la gente que me acompaña aquí en la mesa, gracias por estar aquí, a los invitados, a reporteras, reporteros, a miembros de la prensa que nos acompañan como cada semana en la cobertura de nuestros eventos, que pueden ver en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet también, y ahí en el canal de YouTube pues hay memoria de cada uno de ellos. Este video testimonial es parte de un proyecto que es apoyado por Open Society Foundation. Originalmente, o más bien tenemos la idea de hacer una campaña en redes para retratar y reflejar la situación de los usuarios de drogas en el país. En este video estuvimos en Mexicali, estuvimos en Sonora, en San Luis Río Colorado. Tenemos la intención de que crezca. Tenemos planeado también tener ahí unos videos cortos que estén circulando en redes sociales, infografías, diversos productos que nos ayuden a retratar no solo en el norte del país, sino también tenemos pendiente por ahí el Bajío, y tenemos la intención de seguir haciendo crecer este proyecto. Estuvimos en el mes de octubre del año pasado, como les decía, en Mexicali, en San Luis Río Colorado. Pues teníamos unas preguntas ya planteadas para ver cómo viven estas personas en los centros de rehabilitación, cómo es su recuperación, cómo se van adaptando a la sociedad, ¿no? Porque finalmente es eso, readaptarse y tomar un sentido más positivo a su vida. Teníamos ya las preguntas, pero afortunadamente encontramos a gente muy valiosa, dispuesta a ayudarnos. Aquí aprovecho para agradecer a la asociación Verter, que nos extendió la mano y nos facilitó los contactos y el poder movernos por allá para realizar este video testimonial. Pues esta gente nos abrió sus puertas, sus experiencias, como les decía, nos dio contactos, nos acercó a la forma en que se está viviendo en Mexicali toda esta situación. No les quiero dar mucho más detalle hasta que después de ver el video, ¿no? Que en unos minutos vamos a presentar, pero el problema pues está fuerte. Me gusta llamarle a este video testimonial porque es eso, estamos recogiendo testimonios. Nos queremos dar el tiempo a hacerlo crecer, que se convierta en un documental con información pues con mayor sustento. Yo respeto mucho este género del documental, entonces por eso no le llamamos documental. Claro que es la intención de hacerlo crecer, claro que vamos a seguir trabajando, tenemos viajes pendientes. También queremos invitar a otras organizaciones, a personas interesadas que quieran aportar a este proyecto, que si ya también tienen uno y les sirve parte de esta información, que adelante, que lo retomen. Lo importante, como les digo, es retratar todos los problemas, todos los obstáculos que enfrentan las usuarias y los usuarios de drogas en nuestro país en la búsqueda pues, de una mejor calidad de vida. Ya no entro más en detalles, simplemente agradecer a todos mis compañeros aquí en el Centro Nacional de Comunicación Social, un grupo que a principio de año se fortaleció, se está renovando. Buscamos hacer más contenidos en otros temas, seguir promoviendo, seguir promocionando los derechos humanos, creando conciencia en las personas a través de nuestras campañas, contenidos audiovisuales, redes. Igual, les digo, súmense, compartan, vean el video, y pues hay que hacer que este mensaje y todos los demás relacionados a los derechos humanos pues sigan creciendo. Sí, bueno, pues vamos a ver el video y pues vamos con preguntas específicas y hablamos los demás compañeros aquí en la mesa. Mi salud estaba deteriorada, ya había perdido bastantes familiares, tenía mucha inseguridad conmigo mismo, es algo muy horrible. Estaba bien enganchado aquí en las calles, robando, haciendo todo para consumir mi droga, ¿me entiendes? Aquí están las bolsas, doctor.
Ahorita ya no vamos a ir, ¿eh? En la ciudad hay un gran número de centros de rehabilitación. La mayoría son dirigidos por exusuarios, personas exusuarias que en algún momento se rehabilitaron en otros centros. En muchos de ellos les permiten seguir usando sustancias, otros emplean como método de alineamiento el castigo y el maltrato emocional, físico y hacia la persona, ¿no? Denigrarlos, eres tal, eres cual. Son golpeados, violentados sexualmente también. Muchas mujeres hablan como de la violencia sexual que han sufrido en estos centros por parte de directivos, de otros internos. La terapia que tienen ellos es dura, ¿me entiendes? Fuera groserías y lo que le hiciste a tu familia. Ahorita vamos a ir a lo que es la cita con el infectólogo. Pues yo ya voy para el año, que ya dejé la heroína y me metí en un centro de rehabilitación. Salí y me la partí en cuanto salí. Pues a él le preguntamos primeramente, pues si quería, dijo que sí quería, porque era muy desmadroso, como dicen, y por eso lo internamos, para que se compusiera, pues porque en cualquier parte de la escuela los expulsaban y todo, era muy imperativo, demasiado. Son peticiones de familiares que ya no saben qué hacer, es decir, no los pueden contener en la casa, entonces van y los aíslan de la sociedad. Entonces, a mí se me hace un poco inhumano porque pierden completamente sus derechos. Vamos, chicos. Ojalá yo esté el doctor, ¿no? Habíamos venido anteriormente y el doctor estaba en una reunión y no pudimos. Tuvimos que suspender la cita del viernes para el lunes. Necesitamos ir a ver si está el doctor para que los atienda de una vez. Lo bueno es que ya le pudimos sacar el seguro y los dimos de alta en el hospital general. Ya tienen su expediente. O sea, ya son pacientes pues de ahí. Y yo tenía miedo de eso, no, pues todos dicen que es peor y yo dije, no, pues me voy a quitar el miedo de ese y ya, vamos. Estoy de más a menos, hasta ya no lograr usar nada. Y este trabajo, pues yo con ellos iba como usuario, pues como ellos. Yo iba a pedir insulinas, iba a cambiar cohetes, a todo también. Me hacían pruebas, igual todo el proceso. ¿Quieres insulina? No. Levántate pues. ¿Nos van a dar cohetes? ¿Me junto? Sí, acá. ¿Cuánto están dando? ¿16? 2. ¿Ellos sí te hablan? 2. ¿Cuál es tu nombre? Espérame, carnal, ahorita se va a hacer. ¿Años? 35. 85. Es del llenado igual, como si fueras para allá, pero estamos aquí en la calle. Aquí, arriba. Y acá. Pues estamos constantemente dándole el servicio de intercambio de jeringas para que no las reutilicen y mucho menos las presten o utilicen de otras personas para evitar el contagio de estas enfermedades, ¿no? De VIH y hepatitis C principalmente. Me ha estado sirviendo mucho porque aquí me reflejo cada día. En este trabajo me reflejo cada día a como estaba antes, pues, y eso me hace no volver a querer recaer. Te compras una R y va para copiar. Te compras una perra. Yo también tengo mis defectos. Lo primero que la droga me descompuso fue mi carácter. Y ahora soy una persona que mira y frunce la boca por todo. A modo de que cuando tengo esto es cuando soy feliz. Mamá, no te muevas. No está haciendo nada. Mande, cálmala, ahí no está haciendo nada, hermano. ¿Dónde? Abre la madre, yo quiero abrir la madre, güey. Para que salga más sangre, pa. Abre la mafa. ¿Para dónde? Para arriba, güey, para que salga sangre. A ver. Pon el brazo, nomás póngamelo a modo como usted lo pida. De aquel. Cualquier vena hasta te agarro, compa, nomás que no se ponga duro y ya. Mira, baja la mano. No, hombre, no está levantando. Hay muchas personas en el ámbito de las drogas que dicen que sí funcionan, ¿no? Los grupos y los centros de rehabilitación.
pero creo que se pudieran implementar cosas más eficientes o actualizar la literatura, el manejo, que muchos los hacen, manejan muchas teorías que tienen mayor eficacia en la actualidad para el tratamiento de las adicciones y manejan muchos componentes de estas como tendencias o de estas teorías. Y sí creo que funcionan y que deberían actualizarse, como muchos lo están haciendo, pero otros no lo están haciendo. Voy a quitar, ¿sale? ¿Duele o molesta? Muchas veces son golpeados, muchas veces que de repente alguien se portó mal y lo amarran. Si se escapó y lo agarran otra vez, pues sí tienen ahí un castigo. Muchas veces pues hay personas que ya tienen mucho trastorno mental y ahí mismo si son personas mayores pues son aprovechadas por otros más jóvenes. O sea, no tienen un real control sobre las personas que están internas ahí. La mayoría ya cumplen con ciertas especificaciones que pide como el Estado para estar regulados. Hay unas juntas donde ellos hablan de sus experiencias, entre ellos mismos se apoyan, hablan como de este proceso de consumo, pues zonas a puertas cerradas, o sea, no los dejan salir, tienen que cumplir su estancia de 3 o 4 hasta 6 meses, inclusive hay algunas personas que pueden llegar a estar más, por indicación de la familia, ¿no? Hasta más de un año hemos sabido de algunos que tienen ahí. Este lugar me ha ayudado a mí bastante en mantenerme limpia porque yo he batallado con la adicción por 25 años de mi vida y es la única manera de que yo me he mantenido limpia y me siento muy bien en este lugar, me hacen sentir muy bien mis compañeras y todo el personal. Ese es el mejor centro en el que he estado. En los otros centros como he estado yo, pues no sirve de nada. En este caso, si a mí me preguntaran y me dieran a recomendar algo, recomendaría este. Se enfocan más en el paciente, en qué es lo que ocupa, en cómo te sientes, si te sientes bien, te sientes mal, si te sientes mal, ¿por qué? Emma, pónganse. Cuando están en la adicción, se sienten solos y pues aquí nada más estar con ellos, acompañándolos. Le damos un seguimiento, pues. Nos interesa que esté sano. Me quiero ir para el otro lado, aunque sea aquí en la orillita, aquí en la frontera. ¿En California? Ahí no pago nada para descansar, para comer, creo. ¿Es que sería menos batalloso? Sí. Aquí me quieren cobrar para la comida, me quieren cobrar para dormir. Podemos tener sueños y podemos tener muchas cosas que queremos hacer, pero si no tenemos salud, no logramos hacer nada. Bueno, pues este es el video testimonial que armamos, que les presentamos. Esperemos que sea de su interés, que lo vean, que lo compartan. Esta noche lo estaremos estrenando en nuestro canal de YouTube de Cencos a las 9 de la noche. Ya estará ahí el estreno para que también lo puedan compartir. En este viaje, una pieza importante, un gran amigo, compañero Carlos Zamudio, estuvo con nosotros, al cual le quiero agradecer y les quiero presentar. Él es activista y defensor de los derechos de estas personas usuarias y usuarios de drogas. Y pues te dejo la palabra, Carlos. Gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias que se tomaron el tiempo por venir a conocer el video y también para conocer de este tema que es tan difícil y tan invisibilizado en la sociedad. Y es que tiene que ver con los usuarios de drogas, ¿no? Quienes regularmente padecemos estigmas. Y esos estigmas provocan que las personas no sean bien diagnosticadas o que se les lleve a centros donde no se les da un tratamiento adecuado. Y eso es lo que podemos ver aquí, dificultades para las personas de llegar al servicio de salud. Y en este caso veíamos de un señor que padece hepatitis C, aunque no se menciona en el video, y que quiere recibir atención del sistema de salud público y no puede acceder a ellos si no es a través del acompañamiento que le puede dar, en este caso, el personal de Verter
esta organización que ya señaló Jorge y que realmente hace un trabajo extraordinario en la frontera con los usuarios de drogas, específicamente con los de drogas inyectables. Como ustedes ven en el video, la situación de precariedad en la que conviven estas personas los lleva a tener diferentes problemas de salud, no solamente de salud mental vinculados al consumo de drogas, sino también otra gran cantidad de problemas que no son considerados y que la mayoría de las veces tampoco son atendidos. Y como se observa de las pocas posibilidades que tienen los usuarios, es que los lleven a centros de internamiento donde suelen ser vulnerados en sus derechos, suelen ser llevados de manera forzosa, donde se les suele hacer pasar por castigos, como señalan distintos especialistas en la frontera, y como señala el mismo joven, ¿no?, que va sirviendo de guía durante el video y el cual nos va mostrando, por otro lado, la fortaleza que significa el trabajo de pares en este tipo de mecanismos, de dispositivos de atención, en el cual exusuarios puedan tener la posibilidad de ayudar a quienes todavía están consumiendo y quienes tienen problemas por este consumo. Finalmente, a través de estas personas que los usuarios les tienen confianza, es que pueden ir acercando poco a poco a distintos servicios de salud que sean de utilidad para estas personas, ¿no?, que como vemos a lo largo del video, pues tanto lo requieren. Y es importante también señalar que no hay que naturalizar esta situación de estigma, que al ser personas que decidieron consumir drogas y que tienen problemas de dependencia o de salud por este consumo, no por ello pierden sus derechos y no por eso merecen ser castigados por el consumo que han decidido hacer, ni tampoco merecen ser maltratados cuando lo que están buscando es una atención en salud que le permita obtener una mejor calidad de vida. Lo que observamos, y ya por último, es que esto que sucede en estas dos ciudades fronterizas, Mexicali y San Luis Río Colorado, se repite en muchas otras ciudades del norte de nuestro país y cada vez más hacia el centro también. Eso lo podemos encontrar en Ciudad Juárez, por supuesto, en Piedras Negras, en Coahuila, en Nogales, en la misma Tijuana, pero también cada vez más en el Bajío, en Guadalajara, incluso en estados como Oaxaca. Y esto es importante señalarlo porque el consumo de drogas inyectables sin duda es el consumo de drogas que más alarma despierta en cuestiones de salud pública y que su extensión y su difusión en el resto del país y ya no solo en la frontera, pues sin duda debe prender las alarmas de las instituciones de salud para poner atención en esta problemática que está creciente. Gracias. Gracias, Carlos, y gracias por acompañarnos en esa experiencia. Quiero dar la palabra ahora a Ángel Salvador Ferrer, él es coordinador del Programa de Prevención de la Tortura. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a este evento por parte de los organizadores. Me da mucho gusto estar aquí en representación de Documenta con compañeros con los que trabajamos desde hace un tiempo. Mi intervención iba a retomar un poco lo que estaba comentando Carlos, pero me quería centrar más en... Es evidente que este tipo de experiencias que se ven en el reportaje aportan mucho en beneficios para la salud de las personas usuarias, pero más allá de la cuestión de la salud, estas experiencias también son muy sustanciales para garantizar el derecho de las personas a no ser víctimas de abusos, particularmente tortura y malos tratos. Sobre todo porque no despojan a las personas usuarias de la autonomía de la voluntad, de este derecho que es fundamental. ¿Por qué la falta de autonomía genera un riesgo para la comisión de tortura y malos tratos? Bueno, la relación entre autonomía de voluntad y derecho a la salud pasa por la capacidad de las personas usuarias de decidir si quieren recibir un tratamiento o
o si quieren no recibir un tratamiento. En el caso de que decidan recibir el tratamiento, también tienen la oportunidad de decidir si este tratamiento será en modalidad residencial, internándose o no siéndolo, siempre que el tipo de padecimiento así lo amerite. Y en caso de que decidan no recibir el tratamiento, deben tener la posibilidad de que se respete esa decisión de no ser internado y también a no ser discriminado por no recibir este tratamiento. ¿Qué falla para garantizar este derecho a la autonomía en personas usuarias? Bueno, como tengo poco tiempo, voy a centrarme en 3 ejes y los voy a mencionar muy brevemente. Por un lado, que la legislación, particularmente en México, directamente socava este derecho a la integridad personal, a la autonomía de voluntad. Tenemos, por ejemplo, la Ley General de Salud, que establece en un escueto capítulo 7º que las personas pueden llegar a ser internadas y tratadas contra su voluntad, utilizando una terminología muy ambigua y también estigmatizante por motivos de peligrosidad. Se habla de que cuando la persona está impedida puede ser internada y también faculta a familiares, autoridades o cualquier persona interesada para que este internamiento se produzca. En el caso de usuarios de drogas, además, la ley establece en el artículo 193 bis una relación entre términos y nociones, fundamentos de justicia penal y seguridad con salud. Son ámbitos que deberían estar muy separados. Y, por ejemplo, en este artículo se establece que al tercer informe del Ministerio Público una persona será obligatoriamente sometida a tratamientos. Por otro lado, a un nivel inferior normativo, la norma oficial mexicana 028 también habla de los internamientos y tratamientos forzados, estos últimos a solicitud de una autoridad legal, o sea que ni siquiera tiene por qué mediar un requisito médico para que se interne a un usuario de drogas. Y también la NOM 025 sobre la atención en centros hospitalarios también faculta a autoridades, familiares u otras personas a que sean internados. Por lo tanto, todas estas normativas desoyen mandatos internacionales, estándares avanzados de derechos humanos, en 2 sentidos particularmente. Primero, porque no se transita a un modelo comunitario y en México esta transición es un compromiso que ya se asumió desde el año 90 con la Declaración de Caracas, pero más recientemente a pronunciamientos de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, del relator de salud que en septiembre vino aquí a México y justamente dijo que es un asunto pendiente todavía hacer esta transición a los servicios comunitarios. Y este tipo de servicios, pues aquí vemos experiencias, pero que desgraciadamente son puntuales, escasas. Y por otro lado, existe un rezago importante en la actualización de los estándares en materia de internamiento y las salvaguardas que tienen los internamientos. En México, la institucionalización de personas que requieren algún tipo de atención a la salud, particularmente mental, pero no solo mental, es una política común y basta ver que en México existen más de 3.500 centros de tratamiento de adicciones que albergan a más de 47.000 personas. Y esto solo si tomamos en cuenta centros que están escrutados por el INEGI. Aquí faltaría añadir todos los centros clandestinos y otras estructuras análogas. Esta práctica genera desequilibrios muy claros de poder entre el prestador de servicios de salud y el usuario de estos servicios, sobre todo en términos de abusos y tortura, directamente a través de agresiones, castigos disciplinarios, pero también indirectamente, porque no se generan las condiciones adecuadas para que una persona esté interna y esto implica privaciones a derechos que afectan a la integridad psicológica y física, el hecho de no tener contacto con el exterior, el hecho de la vida familiar y otra serie de derechos. Si bien no existen estándares claros sobre cuáles son los... No existen estándares claros sobre el límite preciso de aceptabilidad a los internamientos involuntarios, pero sí existen unas bases comunes que se tienen que respetar siempre, que es que deban existir otras opiniones médicas, profesionales e independientes sobre este internamiento que nunca jamás se justifiquen por motivos discriminatorios, que se garantice en todo momento el derecho de apelación, esto en primera instancia, y luego de revisión de este internamiento y que existan mecanismos de revisión,
tanto del internamiento como de los centros donde están albergadas las personas. Y justo sobre estos mecanismos de revisión quiero introducir el segundo punto, que es que en México existe un grave problema en términos de operatividad de los centros. De los más de 3.500 centros que mencionaba anteriormente, solamente 354 están reconocidos por la Comisión Nacional contra las Adicciones. Es decir, que el 90% de los centros en algún punto presentan irregularidades, algunos mayores y menores, pero que tengan plena adecuación al marco normativo son escasamente el 10%. Pero es que además de este problema de certificación existe el problema de supervisión de los centros. En México existe el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, que es un órgano emanado de un tratado internacional cuya función es prevenir los riesgos de comisión de la tortura en cualquier espacio donde hay personas privadas de libertad. Y esto incluye los centros de atención a las adicciones. El Mecanismo Nacional no visita este tipo de clínicas y otro tipo de organismos, como son el Consejo Nacional de la Salud Mental, hace visitas a hospitales psiquiátricos y muy puntuales, pero tampoco les da un gran seguimiento. Por lo tanto, la persona con un uso problemático de drogas que tiene un contacto con prestadores de servicios de salud tiene un alto riesgo de caer en las fauces y que lo fagocite y que sus derechos se vean menoscabados. Pareciera, con esto de que no existe un marco normativo adecuado, que no existe supervisión y que no existe certificación, que la solución más cómoda es que a un usuario que las autoridades tengan detectado se les encierra y se les olvida, o por otro lado se les excluye y se les marginaliza. Entonces se ven en una situación pues, de alta vulnerabilidad. Y ya para terminar, el tercer eje que quería mencionar es que existe un contexto social de discriminación muy clara hacia los usuarios de drogas. Y esto es importante en México particularmente porque la prevalencia de percepción del estigma hacia personas que tienen algún tipo de condición mental o algún tipo de situación que merece ser atendida es altísimo, es que es de los primeros del mundo. Según datos de la encuesta de salud mental que realizó la Organización Mundial de la Salud, el 21% de las personas entrevistadas dijo haberse sentido víctima de discriminación, sentirse avergonzada, sentirse estigmatizada. Entonces es importante también atender esto, porque si se prestan buenos servicios, pero el contexto social es muy contrario, va a ser muy complicado que se quiten estas dinámicas de violencia y exclusión social hacia estas personas. Y ya por último, bueno, decir que ejemplos como los que vemos en este reportaje no solamente ayudan a mejorar la salud de las personas usuarias, sino que también las dignifica y consigue que sean personas cuyos riesgos de sufrir tortura y malos tratos disminuyan mucho. Ya, gracias. Bueno, pues saludo también y presento a Fanny Pineda, es coordinadora de innovación y aprendizaje del colectivo Reverdecer. Hola a todos y a todas, muchas gracias a Cencos por invitarme y pues sobre todo quiero saludar a Berter, a Lulú, a Said, a Melissa y a José Luis que me dieron la oportunidad de ser la portavoz de Berter en este espacio, ¿no? Entonces, pues voy a comenzar comentando un poco como decía Carlos, ¿no? El fenómeno de uso de sustancias psicoactivas pues está visto desde una forma punitiva y judicial y no desde una perspectiva de salud, lo que provoca que las personas usuarias de sustancias psicoactivas se vean criminalizadas, ¿no? Y no tengan acceso a servicios de salud ni a información, ¿no? En muchas ocasiones, cuando alguna persona usuaria llega a un hospital, lo que hacen primero es llamarle a la policía antes de ofrecer un servicio de salud. Es importante mencionar que las personas usuarias de sustancias psicoactivas no pierden ningún derecho, por el contrario, se tienen que buscar estrategias para integrarlos, para ofrecer servicios de salud y sobre todo reintegración social. El uso de sustancias psicoactivas no es un delito, pero toda la cadena para obtenerlas lo es. Entonces eso hace mucho más vulnerables a las personas usuarias de sustancias psicoactivas, sean problemáticas o no sean problemáticas.
La criminalización desencadena diferentes riesgos y mucho más en personas que viven ya en vulnerabilidad, como personas migrantes, personas en situación de calle, sexoservidoras o sexoservidores, ¿no? Que a pesar no tienen acceso a los servicios de salud ni a información para cuidar la salud propia, ¿no? La prohibición vuelve los espacios los contextos más peligrosos e insalubre para el uso. El trabajo de Verter es un trabajo que es indispensable en el norte de México, ya que el número de personas usuarias inyectables que son deportadas de la frontera, que llegan, que comienzan a usar ahí, comienza a aumentar cada vez más, ¿no? De hecho, se ha vuelto un problema de salud pública en la frontera con Estados Unidos. Las estrategias de reducción de daños son dirigidas en este aspecto de Verter hacia personas usuarias de drogas inyectables, que también les da la oportunidad de obtener reinserción social, no lo que veíamos con José Luis. Lo que pasa, el modelo que replican es un modelo de pares, en donde ayudan a las personas usuarias a empoderarse, a conocer sus derechos, a tener conocimientos de salud, y esto ayuda a minimizar los daños y los riesgos en cada uso, ¿no? Y esto hace que otras personas que no tienen confianza en los servicios de salud se enteren de estas nuevas estrategias. Las estrategias de reducción de daños para personas usuarias de drogas inyectables están dirigidas específicamente a minimizar la transmisión de infecciones de transmisión sanguínea como el VIH o hepatitis virales, y buscan eliminar el estigma, la discriminación y violencia, así como el acoso policíaco y el arresto arbitrario, ¿no? Que es algo que pasa muchísimo en el norte del país, en donde a pesar que una persona no tenga heroína, solo tenga la jeringa, pueden ser llevados a los separos. El intercambio de jeringuillas es una de las estrategias de reducción de daños más usado en el mundo, que ha probado una eficacia en la disminución del VIH y otras enfermedades de transmisión vía sanguínea, y asociadas a usos de jeringas sucias infectadas, como los abscesos, etc. Además de ofrecer este tipo de insumos de inyección limpios, también se ofrece consejería sobre salud sexual, derechos humanos y prevención de sobredosis, ¿no? Es una intervención integral lo que hace Verter en el norte del país. Este corto muestra el trabajo que Verter ha hecho desde hace ya casi 6 años. Ofrecen servicios de reducción de riesgos y daños a personas que viven en una mayor vulnerabilidad, como personas en situación de calle, que presentan migrantes y personas que presentan usos problemáticos de heroína. Estas intervenciones pues están basadas en estándares internacionales de atención y tratamiento, lo que implica el total respeto y promoción a los derechos de las personas usuarias, mostrando cómo el fenómeno de uso de sustancias psicoactivas debe de estar visto desde una perspectiva de salud y no punitiva. Esta labor es muy importante, ya que cubren un hueco gubernamental de los servicios de salud. El objetivo es poner a la persona en el centro de la discusión y no en la sustancia, lo que lleva a que las personas tengan la oportunidad de acceder a estos servicios de salud sin la obligación de ser abstinentes. La abstinencia es una opción, no es la meta. Después de varios años realizando estas estrategias de reducción de daños, Verter se ve a la necesidad de abrir un espacio de consumo seguro en donde se puedan ofrecer especialmente a mujeres en situación de vulnerabilidad, ¿no? Esto es porque por su condición de género sufren una mayor vulnerabilidad y violencia tanto en espacios de consumo como en las calles. Se realizó una amplia documentación de información, investigación y experiencias de más de 100 salas de consumo de uso seguro alrededor del mundo. Y Verter se dio a la gran tarea de acondicionar un espacio con los requerimientos para esta población y ampliando sus servicios, entre ellos un espacio de consumo seguro. ¿A poco tiempo de empezar este funcionamiento y siendo un piloto que estaba pensado solo para 3 meses, contando con protocolos de investigación, lo que permitiría generar evidencia científica que determine el costo-efectividad de la sala de consumo seguro, que va en línea con estándares internacionales
de contradicciones y reducción de daños. Este centro comunitario fue cerrado el día 28 de noviembre del año pasado por órdenes del alcalde de la ciudad de manera arbitraria y sin previo aviso y sin justificación alguna. La única argumentación es que no tenían el uso de suelo de centro comunitario. Después de más de 3 meses de permanecer cerrado este centro y de haber realizado los trámites permanentes para obtener el uso de suelo que les fue denegado, Verter no ha cerrado sus puertas, ¿no? Por el contrario, están dando estos servicios de salud desde sus oficinas, que pues no son que están limitadas en el servicio porque no tienen las instalaciones que deberían de tener, y además afuera de su oficina montan una carpa para tener, para seguir para proveer este servicio a las personas usuarias, ¿no? Entonces, pues esto nos demuestra el compromiso que tienen los integrantes y las integrantes de Verter, y pues con esto quiero pues mostrar el apoyo e invitarles a que se unan a apoyar este tipo de iniciativas, ¿no? Que llenan los huecos que nadie lo está llenando y que es indispensable en este tipo de contextos. Muchas gracias. Muchas gracias. Como conclusión y antes de pasar a preguntas y respuestas, si es que las tienen, estamos contentos con este retrato social logrado, mas no satisfechos. En el caso del Centro de Integración Femenil, nos hubiera gustado detallarlo más, ¿no? Ponerle un poco el mismo peso que tuvo la historia de José Luis en este testimonial, pero desgraciadamente a veces las condiciones de producción cambian, fueron pocos días, pero como le repito, nuestra intención es que este proyecto crezca, colaborar con medios de comunicación, con otras organizaciones, con estudiantes, con personas interesadas en este y otros temas, y seguir haciéndolo crecer y hacer un retrato más detallado con un mejor soporte periodístico, pero de entrada creo que estamos ofreciendo pues esta visibilización de lo que ocurre no solo allá, sino seguramente en todo el país. Entonces, pues es todo. Si tienen alguna pregunta, estamos para responderles. ¿Preguntas? A mí me llama la atención, César Arellano de La Jornada, me llama la atención la cifra de que aquí comentan, ¿no? De los 3.500 centros, que el 90% son irregulares. ¿Esto a qué se debe? Y si la falta de atención hacia estas personas tiene que ver con temas de presupuesto. Allá. Bueno, para que estos datos se obtienen de un censo que hizo el INEGI en 2015. Entonces ha podido haber alguna variación en estos años, pero es el estudio más reciente y la verdad es que es bastante completo. Las bases de datos son accesibles a través de su sitio web y ahí las pueden consultar, porque además viene mucho desglose sobre no solo cuestiones de si son residenciales o no residenciales, sino de otro tipo de rubros que la verdad es que son bases de datos bastante interesantes. No es un tema de presupuesto, es más un tema normativo y de política. Al final, que estos centros estén operando tal como está establecida la normativa hoy en día, hay todo un proceso para que estos centros se certifiquen, pero si no se consigue en un lapso de tiempo bastante grande, se les puede volver a prorrogar el tiempo para que se acaben certificando. Eso por un lado. Pero muchos centros, siendo o no irregulares, el Estado tiene la obligación de supervisarlos y ver que realmente cumplan con el respeto de los derechos humanos al interior. Si no ocurre esto, tanto si tienen licencia como si no tienen licencia, hay que tomar acciones. Entonces ahí está también la carencia de una voluntad política en que esto funcione. Muchas veces se justifica también en que existen muchísimos centros y es imposible abarcarlos todos y saber bien qué pasa en todos ellos. Bien, el hecho de que en este país, y no solo en términos de salud, sino en otras cuestiones, se haya optado por un modelo institucionalizador, pues se puede hacer, pero el Estado tenía en su momento que decidió tomar esta decisión y este modelo, prever las consecuencias de sus acciones, y era que iba a haber muchísima gente privada de la libertad y por lo tanto no se puede amparar en su falta de capacidad cuando es consecuencia de sus actos de hace años. Entonces sí se debería invertir más recursos, seguro sí, pero con lo que existe se podría hacer mejor trabajo para garantizar que estos centros operasen adecuadamente. ¿Hay algún índice de mortalidad en estos lugares? Supongo que existe, pero yo desconozco esas cifras. Sí.
Perdón, de Notifax. Mira, me saltó ahorita la duda principalmente sobre lo que comentaba ahorita el compañero que preguntaba, ¿sí? Del INEGI. Acordémonos que el INEGI muchas veces infla, ¿sí? Infla las cifras, vamos, las encuestas, ¿sí? Mi pregunta específica es, bueno, están ahorita a verter por centros de consumo seguro, ¿sí? Así es como yo lo entendí ahorita, de la compañera Fanny, ¿verdad? Bueno, ahora está cerrado. Sí, sí, bueno. Mi pregunta específica, ¿qué concepto tienen ustedes con la legalización que se está dando ahorita de la marihuana? ¿Sí? Porque eso de antemano ahorita es lo que está provocando aquí en el centro de la ciudad, que muchos jóvenes estén metiendo, pues ahora sí, me ha tocado ver, por ejemplo, en las calles que vienen con su churro y pues uno hasta se viene echando también sus toques. Entonces, verter principalmente, es nada más, este video es nada más para los estados norte, ¿sí? Del norte del país, o esto va a permear directamente a todo el país directamente, porque acordémonos que las drogas sintéticas también están haciendo mucho daño con los jóvenes, ¿sí? Entonces, alguien que tenga un cacahuatito, como yo digo, para poder comprar 1 gramo o 2 gramos de heroína, pues es una lana, ¿no? Entonces aquí se puede decir que la población vulnerable que yo he entrevistado y he publicado, se mete mucho el solvente, ¿sí? Los solventes, ¿sí? Okay. Y pues muchas veces se están tomando hasta alcohol de 96, o sea, se meten cosas que la verdad, pues ahora sí, las drogas es un mundo. Entonces, ¿qué piensan ustedes, ahora sí, para el panel, qué piensan ustedes sobre la legalización de la marihuana y cómo ven ustedes aquí, se puede decir, los nuevos gobiernos que nos están rigiendo, cómo van a tratar o cómo ustedes van a llegarles para poder tener esa sensibilidad, como ustedes están poniendo, de eliminar toda política y programa que tolere y permita el internamiento colectivo como forma de tratamiento de consumo problemático de drogas. ¿Sí? Ok, antes de darle la palabra a Carlos Zamudio, quien nos va a explicar esto de la legalización de la marihuana, el video es parte de un proyecto de Open Society Foundation, es un primer paso. Vienen más productos, vienen videos cortos en redes sociales, vienen imágenes, vienen infografías, entonces no es exclusivo este problema, ni muchos otros del norte del país, ni de las fronteras, ni nada. Este video sí, pero vamos a trabajar, tenemos un viaje pendiente al Bajío, por ejemplo, y justo es lo que digo, ¿no? Queremos ver con quién más nos podemos apoyar para hacer crecer este mensaje, este retrato, y que nos dé todo el perfil del país, ¿no? En cuanto a la legalización de la marihuana, pues pienso que Carlos Zamudio nos puede explicar mejor. Hola, sí, bueno, antes de pasar a lo de la marihuana, tocando el primer punto de los centros, los números que maneja el INEGI también se pueden corroborar con ADIC y con CENADIC, digamos, sí hay aproximados en cuanto a los números, a los centros que están registrados o censados. La cuestión de la irregularidad de esos centros viene por dos aspectos diferenciados, veo yo. Por un lado es la omisión del Estado de darle salud a las personas que usamos drogas, y esto significa que también replican el estigma, ¿no? De que el usuario, todo usuario es dependiente o drogadicto, y de que es drogadicto o enfermo por su propia voluntad. Entonces no se merece desperdiciar el recurso público en ofrecerles tratamiento o atención. Esto ha sido una cuestión perenne, histórica, desde que están prohibidas las drogas. Incluso siempre se ha justificado de que, o durante muchos años se justificó que México era un lugar de paso y no de consumo. Por lo tanto, si usted ve cualquier, digamos, servicio de salud, llámese IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, no hay atención en cuestión de problemas por consumo de drogas, no se dejan a un lado. Y entonces, ante la falta de Estado, pues ha sido la sociedad quien ha copado esos vacíos. Desafortunadamente, una sociedad que no ha estado acompañada, no ha estado capacitada, o muchas veces ni siquiera supervisada, como ya mencionó Ángel, y esto ha llevado a que muchos de estos centros pues estén sin supervisión. A esto le agregamos que la manera en la que ellos han encontrado para trabajar
es copiando a los grupos de alcohólicos anónimos, estos centros donde uno va de manera ambulatoria durante hora y media a recibir digamos, una terapia de acompañamiento, de ayuda mutua. Sin embargo, lo han llevado al extremo de internar a las personas de manera involuntaria, lo cual pues a todas luces es violatorio de los derechos de las personas, ¿no? Porque incluso lo que observamos es que no hay diagnóstico profesional alguno. Quien decide que la persona tiene el problema por el consumo es la familia o son quienes dirigen estos centros, ¿no? De esa manera pues tampoco en ellos hay un interés por regularse. Y como el Estado ha sido débil en aplicar la supervisión, pues están, digamos, de algún modo a gusto en su situación. Por otro lado, estamos con la cuestión de la legalización de la marihuana. Lo que se ha logrado hasta ahora es que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie en contra de la prohibición total de la marihuana y que ya hayan empezado a fallar a favor del cultivo para consumo personal y del consumo personal en sí. Sin embargo, hay mucha, digamos, desinformación o mala información en los medios que ha llevado a que muchas personas, sobre todo jóvenes que están más alejados de la cuestión política, piensen que ya es legal y que anden por ahí consumiendo. Eso también, digamos, es importante señalarlo porque lo que falta es que el legislativo homologue las leyes digamos, en el sentido que ya dispuso la Suprema Corte y que en esta homologación de leyes también especifique cuáles son los lugares donde se puede consumir y donde no, como ya sucede con el tabaco, de modo tal que estas personas que quieren consumir en espacios públicos y que tienen derecho a consumir, como señala ya la Suprema Corte, lo puedan hacer sin afectar a terceros que no estén de acuerdo en estar oliendo la marihuana o que sus hijos pequeños vean que se consume de manera libre, cuando pues, sabemos todavía hay mucho estigma al respecto de lo que los usuarios pueden hacer bajo el efecto de la sustancia. Y bueno, ya por último, señalar que esta situación se ve en el norte de manera frecuente, eso que vimos ahí en los parques de Mexicali, de gente caída, de gente tirada en el piso bajo el efecto de la heroína, es algo que se puede ver en varias ciudades fronterizas, sobre todo hacia lo que es el noroeste del país. Sin embargo, ese consumo va creciendo. Recordemos que no solamente se inyecta heroína, sino también se inyecta otras sustancias, sobre todo el ice, que es un derivado de las metanfetaminas y que es promovida por uno de los grupos delictivos de mayor crecimiento en el país, como es el grupo de Jalisco, y esto significa que muy probablemente vamos a encontrar en aquellos lugares donde este grupo tiene presencia, pues una intención de crecer ese tipo de consumos, ¿no? Porque es conveniente para el mercado de que manejan estas personas. Y eso pues se ha extendido desafortunadamente y si bien de forma incipiente ya se pueden encontrar problemas por consumo de sustancias inyectables en ciudades más al centro, como ya les había mencionado, no solamente en Guadalajara, Guanajuato, Irapuato, sino también en Oaxaca cada vez más, ¿no? Pensamos que una buena medida por la cantidad de migrantes, ¿no?, que van y vienen de Estados Unidos y que han adquirido allá digamos, el hábito del consumo, ¿no? Y también sabemos que el consumo de drogas inyectables es digamos, es un vector para la transmisión de otras enfermedades, por lo cual hacemos énfasis en esta primera ocasión en este consumo por la problemática que representa. A su vez, porque como hemos visto en Estados Unidos, esto se ha convertido en en un problema que incluso lo han catalogado el presidente de allá como un problema de seguridad nacional, ¿no? La cuestión del consumo inyectado de heroína y en el caso de los Estados Unidos por la cantidad de decesos que esto ha significado en años recientes. Afortunadamente en México no llegamos a tener problemáticas de esas dimensiones, pero sí lo que observamos es una desatención de los grupos que tienen estos problemas de consumo, lo cual puede propiciar que el problema crezca, y eso es parte de lo que queremos evitar. Gracias. Sí. Una persona que cumple con su tratamiento en estos centros,
¿cuál es el porcentaje de que realmente logre su rehabilitación y en cuánto tiempo llevaría todo esto, por favor? Pues depende mucho la vertiente, ¿no? Porque el problema de los tratamientos es que exigen la abstinencia, ¿no? Para que tú estés rehabilitado significa que tienes que estar abstinente, ¿no? Y es algo que desde la perspectiva de reducción de daños se quiere cambiar completamente, ¿no? Las personas podemos tener diferentes vínculos con las drogas, ¿no? No todo uso es abuso, no todas las personas que usan drogas necesitan un tratamiento y menos un internamiento, ¿no? Por eso hay que ver como todo este continuum de uso de drogas en donde todos podemos presentar un uso problemático, ¿no? Pero este puede ser esporádico, ¿no? Hay usos problemáticos. La ONU dice que aproximadamente el 11% de las personas que usan drogas tienen usos problemáticos, ¿no? Y el otro 89% de las personas no tienen estrategias de salud que les ayuden a cuidar, ¿no? Entonces, si estamos hablando de estos centros de tratamiento, tienen muy pocos casos de rehabilitación, porque muy poca gente se vuelve abstinente al 100%, ¿no? Y eso también es algo que desde la perspectiva de salud se tiene que cambiar, ¿no? Porque entonces estamos haciendo que las personas entren, o bueno, que busquen una meta que tal vez ellos no quieren y al no llegarlo te criminalizan y eres culpable y no tienes voluntad, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que dejar el castigo como tratamiento, ¿no? Y tenemos que empezar a trabajar desde una perspectiva de salud basada en evidencia científica, que esté basada en estándares internacionales y que integre estas nuevas vertientes, ¿no? Bueno, nuevas en México, pero esto ya tiene más de 20 años pasando en otros países, ¿no? Entonces, el índice es muy bajo, no solo el más alto supongo que lo tienen los AA, porque ahí o eres abstinente o si no te va muy mal, pero pues realmente muchas de las personas vuelven a usar sustancias porque están encerrados, pero cuando salen vuelven a tener el mismo contexto, el mismo vendedor sigue en la misma esquina de su casa, o sea, no hay una reinserción social, no consiguen trabajo y entonces vuelven a caer en el uso problemático, ¿no? Entonces es muy poco las personas que tienen una abstinencia al 100%, pero también es algo que no es deseado para las personas. Hola, gracias por la presentación. Soy Gabriela desde Open Society Foundations. Trabajo en el programa de salud pública y soy de Brasil. Tengo una pregunta como una persona que tiene curiosidad y que hace muchos años trabaja con el tema de derechos humanos y que pienso que también informa un poco las preguntas que ya han sido hechas. Discúlpame por el portuñol. Que es, bien, pienso que en toda América Latina y acá en México veo que estamos muy obcecados en hablar sobre drogas, pero poco se habla sobre qué son drogas, ¿no? ¿Qué son drogas y qué es recuperación? Porque en mi opinión, cuando hablamos de drogas, yo pienso que estamos todos consumiendo drogas en algún momento de nuestras vidas. Ahora mismo estoy consumiendo cafeína y muchos de nosotros consumimos medicamentos psiquiátricos y los que no tienen acceso a esto, que no tienen acceso a salud, a tratamiento de salud, si automedican con drogas cuando no pueden ir a un psiquiatra. Y bien, otras muchas drogas, estábamos ahora hablando sobre marihuana, pero está probado que el alcohol es mucho más nocivo a la salud que la marihuana. Entonces, ¿cuál es la preocupación real de la sociedad cuando se habla de drogas? Y una pregunta que tengo, además de este comentario, es que cuando estamos hablando sobre la población usuaria y los niños que vimos en este video, estamos muchas veces hablando de un mismo grupo, que son personas muchísimo marginalizadas en la sociedad. La población que menos tiene acceso a políticas públicas, la población que vive en las calles, que vive con VIH, con hepatitis, que tiene problemas de salud mental anteriores a su uso de drogas o después de su uso de drogas los desarrollaron. Y entonces hablamos de muchos grupos que afectan o que dicen respecto al trabajo de muchas organizaciones de derechos humanos, pero no están todas aquí. ¿Por qué no vemos aquí en este espacio, en esta discusión, grupos que trabajan con niños, que trabajan con población que vive en las calles, que trabajan con VIH y todos los otros? ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo de malo? ¿Qué estamos
que no estamos haciendo cierto para que estos grupos no estén con nosotros, porque es el estigma de la droga, del usuario, que es tan fuerte que hace con que estos grupos de derechos humanos sientan que no puedan aproximarse de este tema, que está tan próximo de sus trabajos. Y entonces sí, te hago a los panelistas esta pregunta. Sí, bueno, de acuerdo en la cuestión de las drogas, ¿no? Y la situación polisémica de esta palabra que sin duda a veces dificulta la comunicación y bueno, sin duda tenemos que hacer un trabajo ahí fuerte para que no nos ganen estas ideas que vienen desde las convenciones, ¿no? De que las drogas y el alcohol, ¿no? Vienen muchas estadísticas, por ejemplo, o poniéndoles apellidos a las drogas, ¿no? Drogas legales, drogas ilegales, diferentes tipos de situaciones. Estoy completamente de acuerdo en que mucho de esto parte de una suerte de automedicación de los usuarios que también quieren con las sustancias paliar pues sus situaciones emocionales, ¿no? Eso es una situación frecuente y me parece que por ahí llega mucho del consumo, ¿no? En distintos estudios que he realizado, sobre todo con usuarios de adolescentes en secundarias, pues es cuando tienen estos problemas emocionales cuando se acercan más al consumo, ¿no? Ya sea de manera diagnosticada o no. Y efectivamente tenemos esa problemática con la cuestión de las drogas y de lo que se entiende y del estigma que pesa sobre los consumidores. Y no solamente de las organizaciones de la sociedad civil, del mismo gobierno, nosotros hemos tenido problemas para tratar el problema con la COPRED, por ejemplo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y también su versión de la Ciudad de México, donde hemos presentado o propuesto que los usuarios de drogas se manejen como una población vulnerable, ¿no? Distinguida y reconocida, y no lo hemos logrado. Hemos tenido varios encuentros con la Comisión de Derechos Humanos aquí de la Ciudad de México para poder establecer vínculos y poder trabajar en conjunto con esta situación, y ha sido variable, también depende de quién dirija la organización y los intereses del momento. Pero lo frecuente es que se maneje la relación con las drogas como un apoyo a las drogas, como un apoyo al consumo de drogas, como un apoyo al mercado de drogas, entonces como algo que hay que evitar. Y desde la sociedad civil lo que se ve fuerte en cuestión de drogas es adicciones, lucha contra las adicciones, prevención, y desde el Estado las organizaciones que reciben recursos sobre drogas tienen que ver con estos temas. Me parece que en ese sentido también, digamos, la sociedad civil no ha visto estímulos o no se ha visto fortalecida para poder desarrollar ese tipo de temáticas, ¿no? Han encontrado otros intereses, ¿no? También hay, digamos, pues muchas otras problemáticas, y sin duda nos ha faltado también, cuando menos de mi parte, habilidad para poder convencer justamente de que pues el problema de las drogas y su relación con los derechos humanos está más allá de los simples usuarios, ¿no? De que hay problemáticas ya sabemos, ¿no? De seguridad, de salud, pero también en cuestiones culturales y de confusión de términos, ¿no? Como bien señalas, ¿no? Bueno, en ese sentido, esta es un espacio justamente para poder difundir que los problemas que tienen que ver con las drogas, con las políticas de drogas, con los usuarios de drogas, van más allá del consumo, ¿no? Tienen que ver con el derecho a la salud, tienen que ver con el derecho a decidir sobre sus cuerpos, tienen que ver con el derecho también a su integridad, y justamente es como queremos ir ampliando estos reconocimientos a estos derechos, como esperamos que más organizaciones se interesen
sobre las problemáticas de los usuarios. Pues, perdón, creo que pues en el sentido, como dice Gaby, ¿no? ¿Qué nos ha faltado? Pues a pesar de que pues trabajamos de la mano con defensoras y defensores de diferentes derechos, pues creo que la construcción social sobre el uso de drogas pues es parte mucho de la legalidad y la ilegalidad, ¿no? Si eres usuario de una sustancia legal pues y haces algún acto malo o no sé, que no es permitido, se justifica, ¿no? Ay, estaba borracho, uy, es que se le pasaron las copas y todo, pero si alguien usa una sustancia ilegal, ya es delincuente, merece ir a la cárcel, merece lo peor, porque él decidió estar ahí, o sea, no sé, como siento que es un sesgo enorme, a pesar de que somos defensoras y defensores de derechos humanos, el pensar las drogas a partir de la legalidad, ¿no? O sea, como decía Carlos, ¿no? Pues esto de la prohibición se da por diferentes convenciones internacionales que no tienen nada que ver con investigación científica, ¿no? No tiene nada que ver con los efectos de las drogas, no tiene nada que ver. Entonces creo que eso es lo que nos ha faltado, ¿no? Que también hablar de las drogas, que no las drogas son una bolsa, ¿no? Que no todas las drogas son iguales, ¿no? Y también algo que está muy vinculado es las drogas y la violencia, ¿no? Es que si eres un usuario, pues por lo tanto eres violento, ¿no? Y es algo que pues es un mito que causa muchas problemáticas, ¿no? Para determinar la gravedad del uso de sustancias, se tiene que pensar en la persona, el contexto y la droga, ¿no? Sin estos tres ítems no podemos definir cuál es la gravedad del uso de la sustancia, ¿no? Y eso es también algo que no se habla, ¿no? Que nosotros que estamos pues inmiscuidos en estas investigaciones y que somos investigadores en el tema, pues es normal y ya como no lo hablamos tanto, creo, porque pues somos expertos al final de cuentas, ¿no? Pero el marginar la información es lo que creo que nos ha faltado. Arcelia Maya, del periódico Reforma. Si me pudieran comentar si tienen datos sobre las denuncias que han puesto estas personas que están en reclusión, bueno, que están ahí en los centros de rehabilitación, y los datos que tiene la CNDH o algunos otros organismos respecto a denuncias por violaciones a derechos humanos. Y por otro lado, ¿quién es la dependencia encargada de regular estos centros estos centros que existen en el país, y si está cumpliendo con su función, y cuál es el llamado que ustedes les darían a las autoridades para que se regule y para que se tenga conocimiento de las violaciones a derechos humanos? Gracias. Gracias. Bueno, sobre tema de denuncias ante organismos públicos de derechos humanos, yo no tengo las cifras porque generalmente es información que tienes que pedir, no es accesible de entrada. Sé que es complicado que que no hay muchas de estas denuncias por varios motivos. Hay barreras que se enfrentan de personas que ni siquiera saben que pueden presentar este tipo de denuncias, que muchas ni siquiera acaban prosperando, y creo que de recomendaciones al respecto hay pocas. También a nivel de investigaciones por estos organismos, yo desconozco estudios amplios. Sé que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí hace unos años sí hizo un estudio bastante amplio sobre las condiciones que se viven en los centros de internamiento de ese estado, y los resultados son pues muy desalentadores, y se veían agresiones, abusos, amarres, violencia generalizada y desde luego ningún tipo de finalidad ni función tendiente a que la persona goce de buena salud ni de otros derechos en su ámbito de vida. Entonces sí sé que el panorama es bastante desalentador, pero no le podría decir el número de quejas exactas que hay por comisión. Pero quería retomar, y perdón, justo porque quería pues hacer algún comentario a lo que preguntaba Gaby. Brevemente, creo que existen varios factores que nos llevan al panorama que tú estás describiendo. Uno de ellos, que es generalizado, es desinformación. Una desinformación que por una parte creo que es genuina, de gente que no conoce, pero también creo que existe una desinformación interesada en el sentido de no
compartir, no democratizar esta información sobre qué implica el uso de drogas, qué formas existen de vivir con drogas. Entonces, creo que eso es una base general. Y creo que eso nos lleva a que lo que oímos, los discursos, las políticas que se toman, van muy enfocadas en atender a las consecuencias de una política fracasada y no a las causas. Cuando hablamos de que existe delincuencia y personas señaladas por esta delincuencia son consumidores de drogas, decimos, ya está, aquí está la causa de la violencia, de esta delincuencia, es que este es usuario, este es un drogadicto. No, eso es una consecuencia, que esta persona esté en esa situación tiene una explicación que va mucho más allá, es mucho anterior. Y cuando vemos estos problemas, como existen ahora en México, problemas de inseguridad, delincuencia, humanamente tenemos una tendencia a tratar. Con estos problemas tenemos miedos, y el miedo es un factor que nos condiciona mucho lo que decidimos y lo que pensamos. Nos lleva, por un lado, el miedo a hacer retratos en temas de delincuencia y uso de drogas, hacer retratos de personas, de perfiles proclives que estén alejados de nosotros. ¿Por qué? Porque esto nos excluye de cierta carga y responsabilidad. Es decir, no, todo esto pasa porque él es el típico tal y que consume drogas. Yo no tengo nada que ver con todo esto, ni como miembro de la sociedad, ni como individuo. Eso por un lado. Pero es que luego, con el miedo y teniendo a estos perfiles muy identificados y estigmatizados, lo que hacemos es extender los límites de las conductas aberrantes que puede hacer un Estado contra estas personas. Justificamos en mucho mayor grado que exista tortura, que existan coacciones, que existan imposiciones hacia estas personas. Entonces, el panorama desde el punto de vista del usuario o cualquier otra persona que está en riesgo de victimización o es victimizada, es no tengo la posibilidad de acercarme ni siquiera a veces con las personas que defendemos los derechos no solo de usuarios, sino de otros grupos, porque existen unas trabas muy importantes, y yo lo veo hasta dentro de nuestros propios grupos. Existe desinformación, existen prejuicios muy fuertes. Entonces eso hace también que sean mucho más invisibilizados estos grupos. Acerca de las denuncias, que habían hecho una pregunta, también hay un documento, un informe especial de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde se presentan algunas denuncias sobre este tipo de encierros, ¿no? El problema para presentar denuncias, como señala en parte Ángel, tiene que ver un poco con la desinformación de las personas de que tienen el derecho a denunciar. Otra situación es que no saben a dónde dirigir la denuncia, porque no se sabe si es una violación a su derecho humano o si están cometiendo un delito con ellos, como sería pues esta retención involuntaria. Y esto también tiene la problemática de que regularmente cuando las personas son encerradas lo hacen por petición de un familiar, al cual le solicitan que firme una carta responsiva, en la cual evita que si la persona encerrada al salir quiere hacer la denuncia, pues a quien estaría denunciando sería el familiar que lo encerró, porque fue el que dio la carta o firmó la carta responsiva para ese encierro. Con lo cual los centros, digamos, se desentienden de esa responsabilidad, y los usuarios que han sido víctimas de violaciones en estos casos, pues tienen miedo de ejercer la acción penal para no dañar a su familia. Esa es una de las problemáticas. Y en cuanto a quién debe regular, en los estados existen lo que son los centros estatales contra las adicciones, las cuales son responsables de supervisar este tipo de centros y en su caso de darles capacitación, de darles apoyo, o en caso de que no cumplan con la normatividad, de cerrarlos o de amonestarlos en dependencia de qué tan grave sea la falta de cumplimiento de la normatividad. Desafortunadamente no todos los estados realizan las tareas adecuadas y encontramos problemas como actualmente tenemos aquí en la Ciudad de México,
donde la institución encargada, que es el IAPA, este Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones, no tiene todavía una claridad con respecto a lo que van a hacer durante este gobierno. Y es otra de las dificultades que se observan para poder dar una supervisión real y efectiva de estos espacios. No sé si hay otra pregunta más. No. Bien, pues solo me restaría aprovechar y agradecer a José Luis Sánchez Delgadillo, que es promotor de la salud en Werther, que nos está escribiendo en Twitter, está siguiendo el streaming. Él, además de ser promotor de la salud allá en Mexicali, pues lo vieron como un personaje principal en nuestro video testimonial. Y quiero decirle a José Luis que le agradezco mucho el que nos haya ayudado como fixer, que nos haya acercado a obtener imágenes que nos ayudaron a destacar esta situación allá en Mexicali, y decirle que agradezco y respeto mucho, lo admiro y que lo felicito por todo lo que ha logrado y por cómo se ha repuesto en esta difícil situación. Nada más me resta recordarles, hoy a las 21 horas, 9 de la noche, Ciudad de México, en YouTube, en el canal de Cencos, vamos a poner al público este video para que lo vean, lo comenten, lo compartan. Si les interesa, comuníquense con nuestra área de vinculación y esperamos que esto siga creciendo, que se sumen más personas y que este retrato sea más eficiente, más fuerte, más eficaz y que ayude a muchas personas en México.